Ahora bien, ¿qué es el LIDAR? El LIDAR es una técnica de teledetección óptica adaptativa que surgió aproximadamente en la década del 70 y fue desarrollado por la Agencia Espacial Estadounidense, y principalmente utiliza la luz láser para obtener una muestra densa de la superficie de la Tierra, produciendo mediciones exactas X, Y, Z. Este preámbulo que estamos realizando es útil recordar que en este caso el LIDAR es la integración de tres tecnologías en un único sistema capaz de obtener datos para producir precisos modelos digitales de elevación, por ejemplo. Estas tecnologías son principalmente el láser, el sistema de posicionamiento global, llamado comúnmente GPS, y el sistema de navegación inercial INS. Combinados, ellos permiten la ubicación de rayos láser sobre el terreno con un alto grado de exactitud. Además, si quieres realizar cursos en línea, te invitamos a revisar la página cursosonlinegis.com, donde son capacitaciones 100% online, enfocadas en la parte del sistema de información geográfica, teledetección y el campo también de datos radáricos, sistemas LIDAR, sistemas de posicionamiento global, entre otros. Al ingresar a la página web tienes varias opciones, dentro de ella está la parte de cursos, a la cual puedes dar clic y analizar los que están en estos momentos disponibles 100% en línea para ti. Y todo dentro de la rama de sistemas de información gráfica, procesamiento de cámaras multiespectrales enfocadas a agricultura de precisión, topografía con drones, etc. El principio de operación es relativamente sencillo, muy semejante en este caso radar. El pulso láser es enviado y el reloj comienza a cuantificar el tiempo que dura ese rayo en tocar y regresar a la superficie. La luz se refleja en los diferentes objetos dependiendo, por supuesto, de los diferentes materiales que tengan entre ellos, de las propiedades que tengan esos mismos objetos, y el sensor captura la cantidad de esa luz reflejada, en este caso en nanosegundos. El valor de intensidad se almacena con el tiempo de lectura. El valor de intensidad es un valor adimensional de energía. Recordemos que en este caso el LIDAR trabaja principalmente hasta el infrarrojo cercano, a 1064 nanómetros principalmente. Un aspecto muy importante es que los retornos que se hagan a partir de los datos LIDAR son extraídos de la señal recibida y las posiciones son calculadas. En estos momentos, el sensor puede enviar incluso hasta 150.000 pulsos por segundo. Por ejemplo, una vez que el sensor LIDAR tira el rayo láser, la particularidad de las superficies en las cuales choca este rayo pueden tener una respuesta diferenciada ante el emisor de la energía. Por lo general, el primer reflejo se dará en las partes más altas, que pueden corresponder a estructuras naturales o artificiales. En este ejemplo, como pueden observar en el árbol. Unos segundos reflejos podrían ser, en este caso, las partes medias del objeto, y el tercer reflejo o cuarto reflejo sobre el terreno. Es muy importante también diferenciar que cuando no existe superficie, por ejemplo, que esté cubierta con vegetación o estructura, el primer retorno que capta el sensor LIDAR no necesariamente es la parte más alta, puede ser incluso el suelo. En estos momentos el LIDAR puede tomar de reflexión hasta aproximadamente 4 a 5 retornos por pulso emitido. Por lo general, como hemos indicado, el primer pulso, el primer reflejo son las partes más altas que existan en la superficie, posiblemente árboles, estructuras naturales o artificiales. El segundo retorno podría ser la parte media de las copas de los árboles, el tercero aproximadamente llegando a las raíces del tronco, y el cuarto retorno por lo general es suelo. Pero recordemos que si en este caso no existe superficie que esté cubierta por vegetación, por lo general el primer retorno va a ser la parte más baja, que va a corresponder a los datos que están a nivel de suelo. Con respecto al tipo de escaneado, existen algunos de ellos que son importantes destacar, por ejemplo el lineal, el de zigzag, como pueden observar acá, el tipo de recorrido, también un tipo de recorrido que es elíptico, y por último el de fibra óptica. Los componentes del LIDAR son principalmente, por supuesto, de la plataforma, el sistema aerotransportado, el sistema de posicionamiento global, el sistema inercial de navegación, que en este caso se encarga de registrar los giros de la plataforma,
Y es muy importante siempre, a partir de esos tres elementos, conocer la posición, el ángulo y el tiempo de ida y regreso para poder ubicar de forma precisa cada pulso en el espacio. Por ejemplo, el sistema inercial, el IMU, controla los giros de la plataforma, alabeo, cabeceo y giro lateral. Tenemos el sistema de navegación de GPS, controlado también por una estación en tierra. Y por último, todo el equipo computacional para poder almacenar la información recogida por los 9 puntos de líder, lo cual son datos sumamente densos, con lo cual requiere grandes volúmenes de información, requiere grandes dispositivos para poder hacer acopio de todos los datos que es recogido, en este caso por el láser. En este caso, los láseres son muy exactos en la capacidad de alcance y pueden proveer distancias con precisión de unos pocos centímetros. Las limitaciones de exactitud del sistema líder son debidas fundamentalmente al GPS y al sistema inercial. No obstante, es posible obtener un alto grado de exactitud utilizando líder desde plataformas en movimiento como las aeronaves. También existen líderes terrestres que vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, aquí observemos que existe una gran densidad de 9 puntos en los cuales podemos ejemplificar no solamente las estructuras verticales, por ejemplo, obsérvese de una forma bastante clara lo que es esta torre de comunicaciones, y también aquí en estas partes lo que son, por ejemplo, vegetación, y estas partes también un poquito más cafecitas, que es suelo descubierto. Vamos a aprender a crear en el curso lo que son perfiles transversales de secciones, en este caso a partir de datos líder, y obteniendo también un insumo como una fotografía aérea. Algunos sistemas líder pueden registrar retornos múltiples del mismo pulso. Aquí estamos observando un modelo 3D en el cual se observan gran cantidad de pulsos. Algunos corresponden a terreno, a vegetación media, a vegetación alta y también a vegetación enana. En sistemas semejantes, parte de los rayos pueden golpear la parte más alta del follaje de los árboles, mientras otro tipo de pulsos, parte de los mismos, golpean las hojas y ramas inferiores del mismo, y otro grupo puede golpear en este caso el terreno y regresar al sensor. Luego son reflejados y finalizan una serie de registros que podemos llamar de retornos múltiples, teniendo cada uno una posición X y Z. Esta característica puede ser ventajosa cuando se aplica para calcular las elevaciones, no solo del terreno, sino también de árboles y de construcciones. Con respecto a los tipos de líder, tenemos por ejemplo el líder topográfico y el líder batimétrico. Principalmente el líder topográfico emite a una región del espectro electromagnético conocida como infrarrojo cercano, hasta 1064 nanómetros, y se puede doblar su frecuencia para obtener 532 nanómetros, por lo tanto va a coincidir en la región verde. También tenemos el líder batimétrico. Es un tipo de adquisición aerotransportada que penetra en el agua. La mayoría de sistemas líder batimétricos recopilan simultáneamente la profundidad del agua y la elevación, que le proporciona un relevamiento topográfico líder aerotransportado de la interfaz tierra-agua. Como un levantamiento topográfico líder batimétrico, la luz infrarroja, que en este caso es el sistema láser tradicional, se refleja de vuelta al avión desde la superficie del agua y de la tierra, mientras que el láser verde adicional viaja a través de la columna de agua. Por lo tanto, el sistema de líder batimétrico, como se observa en esta imagen, posee principalmente dos sistemas, en este caso de emisión, un rayo verde y un rayo que está en la zona del infrarrojo cercano. Por lo tanto, se utilizan análisis en los cuales la luz roja rebota al contacto con el agua y la luz verde puede penetrar. Por lo tanto, tenemos una diferencia de altura que puede ser cuantificada por el líder batimétrico. Y esta información es muy importante cerca de las líneas de costeras, en puertos, cerca de las playas y riberas, zonas de inundación, por ejemplo, terremotos, cosas de ese tipo que son muy importantes de describir. Y la información batimétrica también se utiliza para ubicar objetos en el suelo oceánico. El resultado de una campaña líder es una serie de puntos comúnmente conocida como 9 puntos con coordenadas conocidas. El nivel de detalle de una imagen líder está dada por la densidad de puntos, es decir, la cantidad de puntos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, para divisar un árbol individual se pueden ocupar por metro cuadrado unos 3 a 4 retornos por metro cuadrado. Y este nivel de detalle es equivalente a la resolución espacial. Por lo general presenta una alta resolución espacial que puede ser de hasta unos cuantos puntos por metro cuadrado a cientos de datos por metro cuadrado. También con respecto a las precisiones, puede presentar una exactitud típica vertical de más o menos 0,15 metros en superficies firmes y terreno abierto,
0,25 metros o 25 centímetros en superficies blandas o con vegetación, terreno particularmente planos, y una precisión típica vertical entre 30 centímetros a más o menos 50 centímetros en superficies blandas o con vegetación, terrenos de colinas y terrenos escarpados. Con respecto a la precisión horizontal típica, puede rondar de más o menos 50 centímetros a 0,75 metros en terrenos extremadamente escarpados a ondulados, dependiendo por supuesto de la altura de vuelo y la diversidad de los rayos. En áreas de vegetación muy densa como lo que son bosques tropicales, el porcentaje de puntos láser que llega en este caso al terreno decrece por supuesto, y esto afecta la exactitud del resultante. Algo muy importante es que hemos dicho que el sistema láser trabaja hasta el infrarrojo cercano, principalmente hasta 1064 nanómetros, por lo tanto la longitud de onda que presenta el líder no es un radar, no es mayor a 1 centímetro de ancho. Esto significa que no puede penetrar la vegetación, no puede penetrar una hoja. Ahora bien, como la densidad de datos líder es tan extremadamente alta, donde encuentra algún claro en el bosque puede penetrar y algunos de esos rayos pueden llegar al suelo y rebotar, o sea, puede ser captado por el sensor líder, y esta información es sumamente importante para detectar objetos que están a nivel de suelo, el cual es una característica muy importante del líder, ya que las fotografías aéreas y imágenes de satélite, cuando esté cubierto por vegetación, no podemos ver lo que hay detrás de la vegetación. Por lo tanto, el líder es un ojo técnico sumamente importante para poder describir las características del suelo redundante. El líder principalmente presenta resolución espacial, no utiliza bandas espectrales, por lo tanto no posee resolución espectral. Recordemos que la resolución espectral es el número y ancho de las bandas que presenta un sensor. Por supuesto, algunos líderes están equipados con una cámara RGB que puede captar información en esa clase del espectro electromagnético, baja, banda rojo, verde y azul. Por lo tanto, no solamente puede captar la nube de puntos, sino una imagen de la misma zona en la cual está captando la información líder. Tampoco posee resolución radiométrica, ya que esta tiene relación con la variación en la radiancia espectral que recibe en las variaciones de niveles de gris, pero sí puede presentar una imagen de intensidad, que es sumamente importante para ver la variación en energía de la información emitida versus la información y la energía que llega al sensor. No obstante, recordemos que vamos a usar un software libre que se llama Fusion. Este software Fusion trabaja principalmente a partir de la nube de puntos LIDAR. También utiliza una imagen para poder contrarrestar los datos LIDAR con respecto a la posición que poseen los mismos rayos, los mismos retornos. Entonces, si no tenemos una imagen de la misma zona, una fotografía aérea, una imagen de satélite, podemos crear una imagen de intensidad de energía a partir de datos LIDAR y usarla como fondo en el software Fusion, lo cual nos va a permitir poder representar esa nube de puntos y realizar ejercicios posteriores. Con respecto a la resolución temporal, el LIDAR tampoco presenta una resolución temporal, ya que esta corresponde a la periodicidad de datos capturados de la misma zona. Al ser, en este caso, una plataforma que no se encuentra constantemente tomando imágenes como ocurre con un satélite, no podemos hablar de una alta resolución temporal. Los resultados que nos dan los datos LIDAR son muy diferentes a los obtenidos con fotogrametría clásica y convencional. Existe una gran cantidad de productos derivados como curvas de nivel, modelos digitales de superficie, modelos digitales de terreno. Podemos trabajar a nivel de parcela, filtrar datos para corresponder a aquellos pulsos o retornos que tengan mayor probabilidad de ser suelo descubierto, y en este caso crear modelos digital del terreno, o sea de suelo descubierto, realizar TIN, realizar métricas de paisaje, ubicaciones, perfiles transversales, longitudinales, y a partir de los modelos digitales del terreno realizar por ejemplo mapeo de pendientes, mapas de exposiciones, visualización 3D, etc. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar en la parte superior un modelo digital de superficie, en las cuales podemos tener retornos de suelo descubierto, podemos tener retornos de vegetación baja, de vegetación en este caso adulta, y aquí abajo tenemos un modelo digital del terreno de suelo descubierto, en el cual hemos eliminado teóricamente lo que es la vegetación para dejar solamente aquellos retornos que tienen mayor probabilidad de ser suelo descubierto, y a partir de ello generar mapeo por ejemplo de pendientes, curvas de nivel a precisión, que son por supuesto sumamente importantes para trabajos de ingeniería
forestal, hidrografía, geografía, planificación de cultivos, uso de la tierra, aspectos inmobiliarios, etc. IRIAR se ha enfocado muchas veces al aspecto topográfico, no obstante hay muchas aplicaciones de índole civil. Vamos a presentar un pequeño corto de la National Geographic acerca del uso del LIDAR. Como se nota, la tecnología LIDAR ha evolucionado al ámbito de los levantamientos y mapeos en términos prácticos. Los levantamientos geográficos han sido posibles utilizando estas técnicas de la década del 80, pero con el movimiento de las técnicas de GPS ha dado, por supuesto, un gran impulso hacia adelante de proponer datos exactos para dificultosas operaciones de levantamiento. La velocidad con que este sistema puede recolectar datos y también procesarlos y compararlos con cualquier otra tecnología permite cumplir con la demanda de los clientes más rápidamente con el consiguiente ahorro de costos. El sistema es muy flexible y sus datos pueden ser fusionados con imágenes para crear modelos, ortofotos, escenarios 3D, escenarios en tercera dimensión y llegar a productos más rápidos y más concretos. La posibilidad de cartografiar el terreno bajo la cubierta vegetal, aspecto que no sucede con la fotogrametría clásica convencional, y bajo la superficie también del agua, demuestra la gran utilidad del mismo. Y al poder realizar los levantamientos del aire y también terrestres y sin necesidad de acceder al terreno, hacen del mismo muy útil para las zonas de riesgo ambiental y difícil acceso. En síntesis, este es un nuevo sistema que debe al menos ser analizado antes de emprender cualquier proyecto que implique relevar el terreno con el objeto de realizar su cartografía.